Gloria al Rey de Reyes, gloria al Señor de Señores, hermanos y hermanos. Qué gusto estar con ustedes. Soy el Padre Pedro Núñez y bienvenidos sean todos y cada uno de ustedes a este su programa Conozca Primero su Fe Católica. Hoy tenemos un programa muy interesante, cargado de bendiciones. Como de costumbre, vamos a estar respondiendo muchísimas de sus preguntas. Gracias por tantas preguntas, por tantos correos electrónicos, por tantas llamadas. Ustedes son los que hacen posible este programa. Que Dios nos bendiga en superabundancia y que sigan llamando, sigan preguntando y sigan ofreciendo sus comentarios. Pero antes de hacer absolutamente nada, hacemos un alto en nuestro acelerado caminar diario. Nos ponemos en la presencia de ese Dios amoroso, de ese Dios que quiere nuestra salvación y nuestro mejor bien, que es estar unidos a Él para toda la eternidad. Hermano, hermana, en este momento vamos a orar. Padre Santo, Padre Amantísimo, Padre Bueno, Padre Misericordioso, gracias, Señor, porque podemos comunicarnos contigo. Gracias, mi Dios, porque en los momentos difíciles de nuestra vida, tú estás bien cerca, Señor. A una llamada, a una palabra que salga de nuestro corazón, de nuestros labios. Esa llamada, esa palabra que es la oración. Gracias, Señor, porque en los momentos duros de nuestra vida tú estás con nosotros. En los momentos de dificultad, en los momentos de vacío, en los momentos de sequedad espiritual, en los momentos de confusión, Señor, en los momentos de tentación, en los momentos en que necesitamos un buen amigo, Señor. Un buen amigo que no nos abandone, mi Dios. Un buen amigo que esté a nuestro lado, que nos levante, Señor, que enjugue nuestras lágrimas, mi Dios, que nos abrace, como dice tu palabra, por delante y por detrás. Un amigo en quien podemos confiar, Señor. Un amigo que nos acepta como somos, pero que nos ama tanto que no nos va a dejar como estamos, sino que nos va a ayudar a levantarnos de nuestras miserias para comenzar una vida nueva. Ese amigo eres tú, mi Dios. Ese amigo eres tú, Señor Jesús. El mejor amigo, el que nunca falla, el más fiel de los compañeros. Por eso decimos que quien te tiene a ti lo tiene todo, mi Dios, y nada le falta, como decía Santa Teresa de Ávila, porque solo Dios basta. Solo Dios basta, Señor, para enfocar nuestra mirada en una esperanza real, en un porvenir mejor, en unas oportunidades más amplias, en el gozo de tenerte a ti, Señor, en el descubrir que nuestra vida tiene sentido, tiene valor, tiene propósito de ser a medida que estamos contigo, Señor, que desarrollamos esa relación íntima y estrecha contigo a través de la oración. Poder platicar contigo, Señor, poder hablar contigo y escuchar tu voz, Señor, en lo profundo de nuestro ser. Escuchar tu voz, Señor. Voz que nos anima en los momentos difíciles. Voz que nos ratifica en los momentos en que estamos haciendo las cosas bien hechas. Voz que siempre está guiándonos, orientándonos, pastoreándonos. Tú que eres el buen pastor, Jesús, hacia la meta final, hacia el propósito de nuestra vida, que es verte, Señor, con nuestros ojos, amarte, Señor, con la misma intensidad con que tú nos amas a cada uno de nosotros y vivir eternamente en tu presencia, llenos de el único que puede llenar en su totalidad el vacío de nuestro ser, que eres tú, Jesús. Que eres tú, mi Dios. Gracias por los momentos de oración y que en esta Santa Cuaresma podamos tomar tiempo, Señor, para estar contigo, para platicar contigo, para escuchar tu voz y para ponerla en práctica. Te lo pedimos, mi Dios. Obra el milagro. Enséñanos a orar. Y enséñanos a valorar la importancia del tiempo que pasamos contigo. Tiempo que tiene un valor infinito. Porque a medida que te conocemos y nos adentramos en ti a través de la oración, reconocemos que
Tú eres el valor por excelencia. Eres el tesoro que quien lo tiene todo. Y nada le falta, Señor. Bendice a este hijo que está escuchando, esta hija que tanto tú amas, con la gracia en este día de la oración. Así sea, Señor. Amén. Amén. Y doy gracias a Dios, hablando precisamente de oración, por todos ustedes que nos llaman pidiendo oración, ustedes que nos escriben pidiendo oración. Muchísimas gracias. Ustedes hacen posible este programa. Doy gracias a Dios por Carla González de El Salvador, que pide oración por Elvis Gutiérrez, para que en este tiempo de Cuaresma pueda tener un encuentro vivo y personal con Jesucristo. Felicidades, Carla, y cuenta con nuestras oraciones por Elvis y que así sea. Y también por ella, para que ella también pueda tener más conversión de vida y pueda servirle mucho más a Dios dentro de la iglesia y pueda cambiar su manera de pensar. Que el Señor te bendiga a ti y bendiga a toda tu familia también. Belkis de Gen pide oración por su matrimonio. Su esposo tiene problemas con la bebida y ella ya ha entregado todas sus preocupaciones al respecto. Al Señor se lo ha entregado, pero algunas veces como que le quiere invadir la angustia y quiere aflojar. Necesita oración para que Dios le ayude a abrazar su cruz. Que el Señor te bendiga en abundancia y que sepas que no estás sola y que en tu momento de mayor necesidad es cuando Dios más cerca de ti está. Doy gracias al Señor por la recuperación de Mili Texidor y también pues por la recuperación de la niña de Javier y de Sonia del Ministerio de Mensaje en Dallas, Texas. Y también la recuperación de Ricardo Calderón, que el Señor nos bendiga en abundancia. Y también pedimos por todos aquellos que solicitan oración de parte de este equipo, de este servidor, en la página de Facebook, que el Señor les bendiga en abundancia y supla todas sus necesidades. Amén. Bendito sea Dios. La palabra de Dios nos invita a orar, hermanos. Qué privilegio tenemos nosotros, cristianos católicos, de poder estar convencidos de que Dios escucha todas nuestras oraciones. Y no solamente Dios escucha todas nuestras oraciones, pero Dios responde a todas tus oraciones y a todas mis oraciones en su debido tiempo. Qué hermoso poder decir: Señor, en ti confío. Yo oro, Señor, y yo confío en ti. ¿Qué es lo que sucede cuando nosotros comenzamos a orar? Y especialmente diariamente, comenzamos a establecer un lazo de intimidad con Dios. Comenzamos a estrechar nuestra relación y esa relación con Dios se hace más palpable, se hace más real, se hace más verdadera. Yo comienzo a descubrir que Dios no solamente existe, pero que Dios está conmigo. Lo comienzo a sentir, a palpar, a experimentar en mi vida. Comienzo a darme cuenta de que no estoy solo. Y que en los momentos de gozo, en los momentos de felicidad, en los momentos de alegría, Dios está conmigo compartiendo esa felicidad que yo siento en mi corazón. ¡Qué hermoso! Y que en los momentos de tristeza, los momentos de tempestad terrible de mi vida, los momentos de ansiedad, de amargura, de depresión, es el Señor quien me tiene tomado en sus manos santas y poderosas. Me gusta mucho el Evangelio según San Lucas, en el capítulo 22, versículo 40. Vamos a ir al 39, comenzar en el versículo 39. Dice la palabra de Dios que después Jesús salió, es decir, Él había estado hablando con los que les rodeaban. Él sale de aquel lugar y se fue, dice la palabra de Dios, como era su costumbre, al Monte de los Olivos, que también es conocido con el nombre de el huerto de Getsemaní, que es realmente donde Jesús experimentó su pasión, la primera parte de su pasión de verdad, hasta el punto de sudar gotas de sangre, porque sus vasos capilares se rompieron y comenzó a experimentar esa terrible agonía, sabiendo lo que le esperaba. Y dice la palabra de Dios, lo siguieron también sus discípulos. Y llegados al lugar les dijo, oren para que no caigan en tentación. Qué tremendo consejo. Y este consejo para ti y para mí también, en los momentos difíciles de nuestra vida, en tus momentos en que sientes que estás flaqueando y ya no tienes fuerzas para seguir adelante, dice el Señor Jesús, ora. ¿Y qué es la oración? Establecer contacto con Dios. Tomar tiempo para platicar con Dios.
Y no solamente para hablarle a Dios, pero para escuchar lo que Dios tiene que decirnos. Y lo que Dios te va a decir una y otra vez es, te amo, te amo. Te amo al punto que eres como la niña de mis ojos, te diría el Señor. Eres tan valioso que vales mi propia sangre, te diría el Señor. Te amo. Si no escuchas otra cosa, escuchar esas palabras del Señor que una y otra vez las repite a lo largo y ancho de la Biblia. Te amo. ¿Por qué? Porque la Biblia al fin y al cabo es una carta de amor de Dios para nosotros. Te amo. Te amo. Y cuando nosotros comenzamos a experimentar el amor de Dios, mira, la tentación se va. Mira, los problemas disminuyen. Las situaciones adversas comienzan a desaparecer. La tempestad comienza a calmarse y experimentamos paz. Porque donde está Dios, nadie puede estar en nuestra contra, nada puede estar en nuestra contra y todo lo podemos en Él que nos fortalece. Bendito sea Dios. El Señor, por lo tanto, dice, oren para que no caigan en la tentación. ¿Y cuántas veces debemos orar? Pues San Pablo va a decir constantemente, todo el tiempo, que nuestro corazón esté fijo en Cristo Jesús, que nuestra mirada esté fija en Cristo Jesús. Oren sin cesar, dice San Pablo. Qué bueno que poquito a poco tomemos más tiempo para estar con Dios. Y aunque estemos haciendo otras cosas, que nuestro tesoro sea Jesucristo y que estemos enfocados en el Señor a través de la oración. Y una oración tan sencilla, tomar el rosario y en cada cuenta decir, Señor, te amo. Señor, te amo. No tienes que necesariamente que rezar Ave Marías y Padre Nuestros. Señor, te amo. O Jesús, misericordia. O simplemente Jesús. Despacito, Jesús, Jesús. Y vas a ver como que la presencia del Señor te va invadiendo de tal manera que vas a poder caminar en la victoria a los hijos de Dios, porque Dios está contigo y estás consciente de esa realidad. La palabra de Dios nos dice en el Evangelio según San Lucas, capítulo 22, versículo 43, que Jesús entra en agonía en el huerto de Getsemaní, entra en agonía y ora con más insistencia, ora con más insistencia. Cuando tengas los problemas más grandes, ora con más fuerza, ora con más poder. Ora con más convicción. Cree que lo que estás orando, el Señor está escuchando y te está, no solamente escuchando, está devolviendo tu oración, dándote la gracia, el poder, la fuerza que necesitas para vencer al enemigo. Y finalmente dice la palabra de Dios en Lucas capítulo 22, versículo 50. Vamos a ir al 45. Al 45 dice la palabra de Dios, después de orar, Jesús se levantó. Símbolo de victoria. Después de orar, Jesús no se quedó en el suelo, vencido por su agonía, por lo que sabía que iba a pasar. Jesús se levanta. Jesús tiene victoria sobre el mal que le quiere aplastar, sobre el dolor que se le viene encima, sobre la agonía que lo está llevando a un punto de sentirse total y completamente solo en su naturaleza humana. Jesús se puede levantar. ¿Por qué? Porque sus ojos están fijos en el Padre, sus ojos están unidos a Dios, su confianza ya no está en lo que le rodea, ni siquiera en él mismo, su confianza está en Dios. Él, como ser humano, su confianza está en Dios a través de la oración. Y por eso Jesús te dice, en los momentos difíciles, en los momentos de tentación, y sí, en todo momento, a través de San Pablo, ora. Porque la oración es el arma más poderosa que el ser humano tiene. Hay poder en la oración. Y en la oración contemplaremos la victoria de Dios en nuestras vidas y experimentaremos su gloria y su salvación. Ora, hermano, y este tiempo de Cuaresma, utilízalo para pasar tiempo con Dios y verás sus resultados. Cómo Dios se hace más real, más verdadero, más palpable en tu vida y a través de ti en las vidas de aquellos que te rodean. Vamos a hacer una pequeña pausa, hermanas y hermanos. Me gustaría mucho que ustedes nos llamen. El teléfono en Estados Unidos, Puerto Rico y Canadá
y es completamente gratis. La llamada es el 1-800-221-9460. Repito, 1-800-221-9460. Y las llamadas internacionales, por favor, marquen el número 1205-271-2980. 1205-271-2980. Vamos a hacer una pequeñísima pausa, pero regresamos en cuestión de momentos, así que, hermanas y hermanos, por favor, no se vayan, quédense con nosotros. Gloria al Rey de Reyes, gloria al Señor de Señores Jesucristo, hermanas y hermanos, que estén pasando una feliz cuaresma, que este sea un tiempo de renovación espiritual y que a través de la oración puedan experimentar poder transformador de Cristo Jesús. Soy el Padre Pedro Núñez y bienvenidos a este segmento de Conozca Primero su Fe Católica. Tenemos una llamada telefónica desde Texas. Juventino, ¿me escuchas? Sí, Padre, buenas tardes. Muy buenas tardes, bendecido. ¿Cómo estás tú, hermano? Muy bien, excelente, gracias a Dios. Bendito sea Dios. Disfrutando de su programa y cada vez que tengo oportunidad lo veo en la televisión y aprendo mucho de su palabra. Muy agradecido, Juventino. Adelante con tu pregunta, por favor. Sí, mire, es una pregunta a lo mejor no muy complicada, a lo mejor o sencilla o difícil. Mire, yo soy originario de Hermosillo, Sonora. Yo estuve por allá hace algún tiempo atrás, sí. Sí. En Hermosillo. Pues yo soy católico de mi infancia. Mi madre me inculcó con amor, el amor a Dios, el respeto a los demás y pasé mi adolescencia. Ahorita ya soy adulto, tengo 42 años y siempre he estado pegado a Cristo, ¿no? Felicidades. Y a Jesús y a sus enseñanzas. Amén. Entonces tuve altos y bajos, buenas y malas. Ahora estoy muy pegado a la iglesia, gracias a Dios soy ministro de comunión. Cuando tengo oportunidad ayudo a dar la palabra de Dios también en las lecturas. Y mi pregunta es la siguiente. Tenemos amistades aquí en Texas, específicamente en Dalhart, y nos reunimos de vez en cuando todos los viernes. Tenemos amigos que son bautistas, cristianos, y nadie jala a nadie a su iglesia. Lo que compartimos en común es la palabra de Dios los viernes. Elegimos un tema y se habla de ese tema. Mi pregunta es, ¿hasta qué punto podemos convivir como grupo sin influir o sin dar pie a cambiarnos de religión o de jalarlos? Juventino, el problema es que los hermanos protestantes y evangélicos, que se llaman cristianos, y yo no sé por qué nos hemos dejado quitar ese nombre, porque la iglesia fundada por Jesús es la iglesia católica, que es cristiana. Más tarde o más temprano van a entrar desafortunadamente en desacuerdos teológicos. Entonces van a tener dos opciones. Una, pues callarse y no expresar su punto personal o su punto de vista en relación a ese pasaje bíblico. Por ejemplo, cuando hablen acerca del Evangelio según San Juan, capítulo 6, versículo 51 en adelante, en que Jesús dice, yo soy el pan vivo bajado del cielo. Si no comes mi carne y bebes mi sangre, no tienes vida en ti. El que come mi carne y bebe mi sangre vivirá para siempre. Entonces, el católico va a interpretar esa palabra muy diferente a un protestante o un evangélico. Desafortunadamente, los protestantes y evangélicos no creen en la real presencia de Jesús. Creen que es un símbolo. Los católicos creemos, afirmamos, declaramos que Jesús está presente en el Santísimo Sacramento del altar, es decir, en la Santa Comunión. Entonces yo no sé cómo ustedes van a poder liberarse de argumentos, por muy sencillos e inofensivos que sean, cuando realmente hay una enorme discrepancia en la fe. Por ejemplo, cuando lleguen al momento de que Jesús dice lo que Dios ha unido, Evangelio según San Mateo, capítulo 19, versículo 6, que el hombre no lo separe. Muchos hermanos protestantes y evangélicos creen que no se puede volver a casar y volver a casar, y sin embargo la palabra de Dios dice que lo que Dios ha unido el hombre no lo separe. Entonces, ¿cómo ustedes van a poder lidiar con esas situaciones? Por ejemplo, cuando hablen acerca de la Virgen María, tienen que tocar el tema más tarde o más temprano. María es la Madre de Dios porque María engendra a la segunda persona de la Santísima Trinidad en su vientre, que es Jesucristo. ¿Cómo van a lidiar con esa situación? Que si María tuvo más hijos o no tuvo más hijos. Es decir,
van a tener que lidiar con esa situación porque la fe católica afirma que María fue virgen antes, durante y después del parto. ¿Cómo van a lidiar con la situación del bautismo? Por ejemplo, que si hay que bautizarse en un río o en un mar, o como enseña la Iglesia Católica, que puede ser agua mucho o poco, lo importante es lo que Dios actúa en la persona a través del agua. Es decir, que es Jesús quien pone un sello especial de vida en el agua, que es la que el Señor utiliza para infundir la vida nueva en esa persona que se hace cristiano, ya bien sea a través de su propio consentimiento o el consentimiento de sus padres que toman la decisión por él. Son muchas cosas que uno tiene que tener en cuenta, ¿sí? Entonces, en el nombre del Señor Jesús, tengan mucho cuidado, porque va a llegar un momento en que o ustedes van a influenciarlos a ellos y van a causar polémicas, o ellos los van a influenciar a ustedes, y si ustedes no están bien seguros de su fe, pues ahí dice la palabra de Dios, cualquier viento de doctrina los arrastrará hacia el error. Así que en el nombre del Señor Jesús tengan mucho cuidado, porque ustedes nos buscan un grupo de la parroquia, o porque ustedes nos hacen un grupo de la parroquia o un grupo de hermanos que comulguen con la misma fe, es decir, en este caso la fe católica, para que ustedes puedan ampliamente pues hablar sobre todo tema y desde un punto de vista netamente católico. Que el Señor te bendiga en cuenta con nuestras oraciones. Tenemos en estos momentos otro correo electrónico con otra pregunta. Adelante, por favor. Padre Pedro, hace un tiempo un familiar cercano se ha unido a un grupo de personas que rezan un rosario muy diferente al de nosotros los católicos. Rezan y hacen adoración a los ángeles y arcángeles, ven auras y hablan de unas luces de colores. ¿Este rito es católico? Mi cuñada afirma que sí lo es. Sé que los católicos creemos en los ángeles y arcángeles, pero no hacemos adoración, ¿o sí? Espero su respuesta. Lalo Marrou. Lalo, que el Señor te bendiga. Volvemos a lo mismo, ¿verdad? Tenemos que tener mucho cuidado donde nos metemos, porque de nuevo, cualquiera, si nosotros no estamos bien cimentados en nuestra fe, nos puede arrastrar hacia el error. Adorar cualquier cosa que no sea a Dios es un pecado serio. Es decir, es idolatría, que es un ídolo, lo que toma el lugar del Dios único y verdadero. La palabra de Dios en el Evangelio según San Mateo capítulo 4, versículo 10, nos dice, cuando Jesús estaba en contienda con Satanás en el desierto después de su bautismo, ¿se recuerdan? ¿Qué es lo que Jesús le dice a Satanás? Jesús le dice, aléjate, Satanás, porque dice la Escritura, adorarás al Señor tu Dios y a Él solo servirás. Adorarás. ¿Qué significa adorar? Adorar significa amar, en este caso, a Dios por encima de todo lo demás. A los ángeles no los amamos por encima de Dios. Es decir, los ángeles son criaturas de Dios. Es decir, Dios los ha creado. Dios está por encima de los ángeles. Los ángeles, la palabra ángel es una palabra que viene del griego que significa mensajero. Son mensajeros de Dios. Y delante de Dios, los ángeles no son nada, porque Dios es todo. Dios lo puede todo, Dios está por encima de todo. A los ángeles no se les adora, a los santos no se les adora, a la Virgen no se le adora, porque todos son criaturas de Dios. Dios está por encima de todos ellos. Nos dice la palabra de Dios en el Evangelio según San Mateo, en el capítulo 22, Jesús reitera, versículo 37, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente. Y eso está tomado del libro de Deuteronomio, en el capítulo 6, versículos del 4 al 9. Le dice el Señor al pueblo a través de Moisés, amarás a Yahvé tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu fuerza, con toda tu razón. Graba en tu corazón los mandamientos que yo te estoy dando hoy. Repítelos a tus hijos. Habla de ellos tanto en casa como cuando estés de viaje. Cuando te acuestes como cuando te levantes, grábalos en tu mano como una señal y póntelos en la frente como un distintivo. Escríbelos en los postes de tus puertas y en las entradas de tus ciudades. ¿Y cuál es el mandamiento por excelencia? Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu fuerza, con toda tu alma, con todo tu ser. A Él, porque Él es Dios.
y a Él adoramos y solamente a Él. Y Juan capítulo 14, versículo 15, ¿qué es lo que dice el Señor? El que me ama guardará mis mandamientos. Entonces, amar a Dios significa poner a Dios por encima de todo lo demás y significa obedecerle, rendirnos. ¿Para qué? Para que Jesús de verdad se convierta en nuestro único y verdadero Señor. Ser salvo no significa solamente aceptar a Jesús como mi Señor y Salvador, significa que desde ese momento en adelante en que yo acepto a Jesús como mi Señor y mi Salvador, yo comienzo a caminar bajo el señorío de Cristo. A Él lo voy a adorar, a Él lo voy a amar por encima de todo, y amarlo a Él significa obedecerlo y hacer en cada momento de mi vida, con su gracia y poder, su santísima voluntad. Y eso lo alcanzamos muy particularmente a través de una oración continua, una oración diaria. Tenemos en estos momentos otro correo con otra pregunta. Adelante, por favor. Padre Pedro, tuve un aborto, pero no lo provoqué, sino que tuve un problema de placenta previa. Hace 5 años sucedió eso y aún tengo ese sentimiento y no puedo dejar de llorar siempre que lo recuerdo. ¿Será que tanto llorarlo ya él esté descansando? Anónima. Anónima, tu pequeño bebé no está descansando, está en la gloria de Dios. Estamos convencidos de que por la muerte, la pasión y la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, esos bebés que han muerto y sin ningún tipo de pecado propio porque no lo pueden cometer, porque no tienen uso de razón, creemos firmemente, la iglesia cree firmemente que están en la presencia del Señor. Dios es un Dios misericordioso. Y Dios busca la forma, en este caso no es bautizado, y si estuvo bautizada la criatura, pues bendito sea Dios, pero si no estuvo bautizado, Dios busca la forma en su infinita misericordia de que esta criatura pueda estar en su gloria, en su presencia. Lo que sí yo te invito es que dejes de autocastigarte. Eso es lo que quiere Satanás, quitarte la paz. Anónima, Dios no quiere que seas infeliz. Es decir, si tu cuerpo rechazó a tu bebé, es porque tú no estás preparada. Si Dios lo permitió, Dios tiene sus razones. Y qué rico poder decir, confío en ti, Señor. Es decir, si yo no pude tenerlo, tú tendrás las razones por las cuales permitiste que esto sucediera. Y qué rico el poder decir, Anónima, Señor, yo no entiendo, yo no sé, pero sí, Señor, quiero decirte que en ti confío. Ve a confesarte y ve a confesar tal vez tu falta de confianza en Dios. Y pídele al Señor que no solamente te absuelva de tu falta, porque el no tener suficiente confianza en Dios es una falta, porque esa falta nos aleja de Dios, ¿verdad? Pero al mismo tiempo, pide al Señor y pide al confesor que te ayude para que tú recibas la gracia en el sacramento de la confesión de perdonarte a ti misma. Y en esta Cuaresma comenzar una vida nueva. Acércate a recibir la Santa Eucaristía, recibir al Dios que te ama eternamente, que te ama infinitamente, que te ama con todas las fuerzas de su corazón, y déjate amar por Él. Y siente que Él te está amando y que tú eres tan valiosa que, como dije anteriormente, eres la niña de los ojos de Dios. Vales la misma sangre de Dios. Tenemos en estos momentos una llamada vía telefónica de Margarita, de California. Margarita, ¿me escuchas? Sí, padre, buenas tardes. Muy buenas tardes, el Señor te bendice. Bendecido. ¿Cómo estás tú? Igualmente, gracias. Padre, quería ser un poquito breve. Estoy preocupada. Tengo una única hija y ahorita como que siento que el novio la está llevando para su fe. Y sí me siento pues mortificada, triste. No hay problema, Margarita. No hay problema. ¿No conoces un buen sacerdote que le pueda responder cualquier pregunta que ella tenga? Lo que pasa es que ella ya todo el tiempo está dedicada con él y sí me lleva a misa, pero no me lleva a confesión, no tiene como ya tiempo para nosotros, siempre está todo el tiempo con él. Ok, Margarita, pues entonces tú pídele con mucho amor, pero con mucha firmeza que te dé tiempo. Tú eres su mamá. Y aunque ella tenga la edad que tenga y tú seas una vieja,
de 98 años, tú sigues siendo su mamá. Y tú tienes todo el derecho de exigir a tu hija que te escuche. Y tienes todo el derecho de decirle a tu hija, mira, tu novio te querrá mucho, pero yo te parí. Yo te tuve en mi vientre 9 meses. Y si alguien quiere lo mejor para ti, soy yo. Y solamente te pido una cosa, que escuches a alguien que te pueda contestar cualquier pregunta que tú tengas. Y deja que pregunte todo lo que quiera, pero busca a alguien que realmente esté caminando en santidad y que sea una persona que pueda explicarle a ella y responderle a ella cualquier pregunta que ella tenga. Si ella realmente quiere hacer las cosas según la voluntad de Dios y no según la voluntad de su novio, pues entonces ella va a escuchar. Ahora, si ella no quiere escuchar y está amordazada y sometida por el novio, qué pena, porque le va a ir muy mal. Porque no solamente se va a apartar de la fe verdadera, sino que el novio la va a amordazar y la va a aplastar su dignidad en muchas otras áreas de su vida también. Así que, Margarita, ánimo y adelante. Usted es mamá y como mamá usted tiene todo el derecho, toda la autoridad, toda la potestad de pedirle a su hija tiempo. Su novio no la tuvo en su vientre 9 meses, usted la tuvo. Y tiene todo el derecho usted de pedirle a ella que le escuche. Cuenta con nuestras oraciones, no se rinda, Margarita, con Cristo hay victoria. Hermanas y hermanos, me gustaría mucho que nos llamen. El teléfono en Estados Unidos, Canadá y Puerto Rico, y además completamente gratis, es el 1-800-221-9460. 1-800-221-9460. Y además internacionales, por favor, marque el número 1-205-271-2980. 1-205-271-2980. Vamos a una pequeña pausa, regresamos en cuestión de momentos, así que, hermanas y hermanos, por favor, no se vayan, quédense con nosotros. Bendito, alabado, glorificado sea el santo nombre de Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. ¿Qué tal, queridos hermanos amigos? Bienvenidos a este segmento de su programa Conozca Primero su Fe Católica. Soy el Padre Pedro Núñez y gracias mil por todas sus llamadas, sus preguntas, sus comentarios. No se imaginan lo feliz que hacen a este siervo de Dios. Este momento es un correo electrónico con una pregunta. Adelante, por favor. Padre Pedro, ¿es cierto que el bautismo no se debe realizar a los bebés o niños pequeños, sino hasta que ellos tengan una cierta edad para entender y comprender el Evangelio, puesto que ellos no tienen ningún pecado? Muchísimas gracias, Jeffrey, Colombia. Jeffrey, ¿dónde está en la Biblia de que los niños no pueden ser bautizados? ¿Me buscas un pasaje donde diga que los niños no pueden ser bautizados? Jeffrey, te voy a mandar $100 por correo. Es decir, no hay ninguno. No hay ninguno. Es decir, igual que decir que la Virgen María tuvo otros hijos, ¿dónde hay un pasaje en la Santa Biblia que diga que María Santísima tuvo otros hijos? Se habla de los hermanos de Jesús, pero no de los hijos de María. Y tenemos que tener mucho cuidado, porque nos podemos ir fácilmente al error. De que el niño no debe ser bautizado, ¿dónde lo dice? De que el niño tiene que tener cierta edad para ser bautizado, ¿dónde dice la edad que tiene que tener el niño para ser bautizado? En el tiempo de Jesús, Juan Bautista bautizaba a aquellos que querían públicamente recibir el bautismo de arrepentimiento. Y era a través del agua que, Juan Bautista públicamente declaraba que estas personas eran limpias. Pero era solamente una acción pública, como pidiéndole perdón al Señor, algo muy diferente a lo que hacían los judíos en el templo, que era ofrecer animales. En este caso, Juan Bautista estaba bautizando en el río Jordán y ahí viene Jesús. Y Juan le dice a Jesús, no, soy yo quien debería ser bautizado por ti. Y Jesús le dice, no, bautízame para así cumplir con las Escrituras. ¿Y por qué Jesús quería que Juan lo bautizara? Porque ese iba a ser su comienzo de una vida nueva, en el sentido de que iba a comenzar su vida pública, su vida de predicación, su vida de sanación, su vida de reconciliación de la humanidad con Dios nuestro Señor. Jesús no necesitaba ser bautizado
porque Jesús estaba exento de todo pecado, porque si bien es cierto que en Jesús estaba su naturaleza humana, Jesús era completo y totalmente Dios, porque también tenía una naturaleza divina. Jesús no necesitaba bautizarse, pero Jesús lo hace también para darnos un ejemplo de vida, que tenemos que bautizarnos. ¿Por qué? Porque el bautismo es el primero de los sacramentos de iniciación cristiana, valga la redundancia, para poder unirnos a ese que es el único camino que nos lleva al cielo, que es el mismo Jesús. De ahí que Jesús dice: yo soy el camino, la verdad y la vida, nadie va al Padre sino a través de mí. Pero sin embargo, si bien es cierto que el niño no tiene pecado propio, el niño nace en un ambiente de pecado. El niño nace en un ambiente de pecado. Si vamos nosotros al Salmo 51, en el versículo 7, la palabra de Dios dice así: tú ves que malo soy de nacimiento, pecador desde el seno de mi madre. Tú ves que malo soy de nacimiento. Es decir, para los judíos, la transmisión del pecado era a través de la mamá. ¿Por qué? Porque el niño estaba en el vientre, en la barriga de la mamá, por 9 meses. Y entonces ahí recibía todo la mamá, incluso pues el pecado o la consecuencia del pecado, lo recibía. Y por eso el niño recibe lo que se llama el pecado original, que es el ambiente en que venimos causado por nuestros primeros padres Adán y Eva, y después de ellos toda la humanidad, incluso tú, incluso yo, que hemos pecado, nos hemos apartado de la gracia de Dios. Entonces, ¿qué hace el bautismo? El bautismo nos libera, nos limpia, nos purifica de ese ambiente contaminado por el pecado, que es el pecado original. ¿Y qué es lo que hace el bautismo? Además de limpiarnos, nos da vida nueva. Nos da vida nueva, la vida que Jesús nos ha prometido. Evangelio según San Juan, capítulo 3, versículo 3, dice la palabra de Dios: viene este hombre llamado Nicodemo, donde Jesús, y Jesús le dice, versículo 3, en verdad te digo que nadie puede ver el reino de Dios si no nace de nuevo de arriba. Muchos hermanos protestantes y evangélicos dicen que nacer de nuevo significa aceptar a Jesús como Señor y Salvador. Eso no es bíblico. Eso no lo dijo Jesús. Jesús habla de nacer de nuevo en relación al bautismo. Y bautizarse significa dejar atrás lo que no es de Dios en la vida de uno para llenarse de Dios. En el caso de los infantes, no tienen que dejar nada atrás, porque no tienen pecado. Pero tienen mucho por qué esperar en el futuro. Y el bautismo da gracia santificante, ¿para qué? Para que el niño pueda crecer en estatura y en santidad ante Dios y ante los seres humanos. ¿Por qué? Porque recibe la vida de Dios. Y de ahí 1 Corintios capítulo 6, en que la palabra de Dios nos dice que le pertenecemos a Dios porque somos propiedad de Dios y en nosotros mora Dios, y mora Dios a través del bautismo. De ahí Romanos capítulo 6, en que nos dice que hemos sido injertados en Cristo Jesús a través del bautismo. El bautismo es necesario porque no solamente nos limpia, nos purifica del pecado original, pero nos da la vida eterna, la vida de Dios, la vida en Cristo Jesús. Y el bautismo además nos hace uno con la iglesia, nos incorpora en el cuerpo de Cristo, que es la iglesia. Y somos católicos porque hemos sido bautizados en la iglesia católica, además de que creemos en la fe católica. Entonces, si le vas a dar a tu niño o a tu niña lo mejor que le puedes dar: vestido, comida, amor, techo, tantas otras cosas más. ¿Cómo no darle lo mejor de lo mejor? Que al fin y al cabo es la vida que dura para siempre, la vida que no tiene fin. La vida de ese que por amor se nos entregó un día en una cruz en el Calvario, que es la misma vida de Jesucristo. Piénsenlo bien, hermanos, porque de nuevo, cualquier viento de doctrina nos puede llevar al error. Tenemos una llamada de Marlene de Texas. Marlene, ¿me escuchas? Sí, buenas tardes, padre, ¿me escucha? Muy buenas tardes, el Señor te bendice, Marlene. Adelante, por favor. Sí, mi pregunta era, ¿qué consecuencias puede traer a las personas que andan buscando un solo oculto
por decirse así, entre comillas, ayuda, ¿verdad? En los lugares equivocados. No te entiendo muy claramente, Marlene. ¿Me estás hablando de qué consecuencias puede traer en las personas que están envueltas en lo oculto, dijiste? En lo oculto, sí. Ajá. Bien, ok. Como por ejemplo, a veces uno que recurre hasta esos extremos, ¿verdad? Por encontrar respuestas a sus dudas o sus problemas o simplemente ayuda, ¿verdad? En eso de la brujería. Y al hacer eso nos apartamos del único que tiene en su mano el total y completo poder de nuestras vidas, que es Jesucristo. Y pensamos que en un brujo vamos a encontrar el poder que no encontramos en Dios. No tiene sentido, ¿verdad? Pensamos que en un adivino vamos a encontrar la solución de nuestro futuro que no lo encontramos en Dios. Pensamos que en un psíquico vamos a encontrar los pasos necesarios para tener una buena vida, porque no lo encontramos en Dios. Entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo, Marlene? Estamos dándole la espalda a Dios para decir, yo quiero estas cosas que al fin y al cabo de por sí mismas no tienen poder en absoluto. Un psíquico, un adivino, un cartómano no tiene poder para predecir tu futuro. Y la pregunta que yo hago y seguiré haciendo es, ¿cuántos de ellos piensas tú se han sacado la lotería? Y yo te diría, ninguno de ellos. ¿Y sabes por qué? Porque esos los utiliza el mismo demonio, el mismo Satanás, para convencernos que no necesitamos de Dios, que necesitamos de estas cosas que al fin y al cabo no tienen poder en absoluto por ellas mismas, pero que nos desvían de la verdad que al fin y al cabo es Jesucristo. Y nosotros desafortunadamente, como gente incauta, gente tonta, pues nos vamos detrás de estas cosas porque es mucho más fácil creer en ellos que creer en Jesucristo, porque cuando yo pongo mi fe en Jesús, yo tengo que decir, Señor, en ti confío, y que se haga no mi voluntad, sino que tu voluntad. Y al fin y al cabo, pues es mucho más fácil ir donde una persona que me dice, no, si tú haces esto, te va a pasar esto, y yo sé que tu futuro es este y que te va a pasar lo otro. Y tú o yo, como tontos, creemos lo que nos dicen, nos sugestionamos y comenzamos a pensar, mira todo lo que nos dijo, es una verdad, cuando realmente es una completa y total mentira. Y hay gente que puede decir, no, pero a mí me ha pasado lo que me han dicho. ¿Sabes una cosa? Satanás tiene cierto poder. Si tú lees el libro de Job en el capítulo 1, tú vas a ver cómo Dios le da cierto poder a Satanás, pero no para que nosotros nos destruyamos o para que el demonio nos destruya, pero simplemente para que nosotros tengamos la oportunidad de escoger entre el bien y el mal. Y nos dice la palabra de Dios en Deuteronomio capítulo 30, versículo 19, delante de ti presento dos caminos, solamente dos caminos, el camino de Dios y el camino del mundo, el camino de Jesucristo y el camino de Satanás. Y dice el Señor Jesús, escoge el camino de Dios, el camino de la vida, el camino que yo te ofrezco, dice el Señor, y te salvarás tú y toda tu familia. Pero desafortunadamente, y nosotros especialmente en la cultura hispana, somos muy propensos a irnos tras brujos y curanderos y hechiceros y cartómanos y psíquicos. Y al fin y al cabo lo que pasa, nos quedamos sin Dios y nos quedamos sin nada. Porque el que no tiene a Dios no tiene nada. Pero el que tiene a Dios lo tiene todo y nada le falta. Muchísimo cuidado, Marlene. Y no me estoy refiriendo a ti personalmente, pero a todos los que me escuchan, muchísimo cuidado, porque solamente en Cristo tenemos victoria. Estos momentos es un correo electrónico o otra pregunta. Adelante, por favor. Padre Pedro, soy catequista y tuve una discusión con el sacerdote de mi parroquia, pues él predica en sus homilías que lo que dice la Biblia no es verdad. Afirmo que no fue verdad ni Adán, ni el paraíso, ni el arca, ni la multiplicación de panes. Yo le repliqué que la Biblia es un libro en el que, por la fe, creemos en la historia de la salvación. ¿Qué me puede decir, padre? Eric. Dile al sacerdote, y con todo respeto, que revise lo que él está diciendo. Es decir, porque lo que está haciendo es destruyendo en vez de edificando la fe de la gente. Si él cree que él sabe tanto, entonces, ¿por qué en vez de degradar, destruir, lastimar la fe de la gente, no busca la manera de levantar la fe de la gente?
usando la Santa Biblia, si al fin y al cabo la Santa Biblia es palabra de Dios. Eso lo dice la iglesia. Y la iglesia fue la que escogió los libros que consideraba palabra de Dios. El decir que Adán y Eva no existieron, ¿y qué gana el sacerdote con decir eso? Primero que todo, lo que enseña el libro de Génesis es que Dios crea. Dios es el que tiene el poder para crear. Ni tú ni yo tenemos poder para crear. La materia no la podemos crear ni la podemos destruir, dice la ciencia, solamente transformar lo que se nos ha dado. Pero hay uno que sin tener absolutamente nada de materia prima crea todo lo que existe, y ese es Dios. Y la cúspide de la creación de Dios es el ser humano. Y lo que está diciendo el escritor bíblico, el escritor sagrado, es que Dios crea hombre y crea mujer. El hombre se llama Adán, es decir, la palabra Adán significa hombre de barro. Y lo que está diciendo el escritor bíblico es que Dios de la nada crea a un hombre. Y lo crea a imagen y semejanza de él. Y crea a una compañera, a una que va a ser su completa expresión. La otra parte que le hace falta a él para estar completo es la mujer, su ayuda idónea, para que los dos sigan a ser un solo ser. Y Dios bendice esa unidad. Por eso el matrimonio en la iglesia es tan importante, porque Dios bendice esa unidad. El matrimonio no es institución humana, el matrimonio es institución divina, porque Dios bendice esa unidad. Qué pena, es decir, que no existió el paraíso. Cuando el paraíso simplemente es unión con Dios y unión con el hermano, que se pierde desafortunadamente por el mismo pecado de soberbia del ser humano. Yo sé más que Dios, yo no necesito de Dios. Génesis capítulo 3, como el ser humano se aparta de Dios. Dios que crea al ser humano para que viva en armonía unos con otros y para que viva en armonía con Dios. Y el ser humano, por su propia desobediencia, por su propia miseria, por su propia, pues sí, soberbia, se aparta de Dios. Y como resultado pierde el paraíso. ¿Qué significa la palabra paraíso en griego? Significa jardín. El jardín es donde hay armonía, donde hay paz, donde hay unidad. El pecado quiebra todo eso, rompe todo eso, destruye todo eso. Pero hay una promesa, Génesis capítulo 3, versículo 15. Habrá una mujer y de esa mujer una descendencia. Esa mujer es María, la descendencia es Jesús. Y esta aplastará la cabeza de Satanás, vencerá. ¿Y quién es el que va a aplastar la cabeza de Satanás? ¿Quién va a vencer sobre Satanás? El mismo Jesucristo. Es Jesús. Todo lo que enseña la Biblia es verdad. Porque la Biblia es palabra de Dios y Dios no miente, hermanos. Qué pena este hermano sacerdote. ¿Para qué sacerdote? ¿Para confundir? ¿Para destruir la fe? Qué miserable vida, ¿no es cierto? Con todo respeto. Qué miserable vida. Porque la vida del sacerdote es sacrificada. La vida del sacerdote puede ser dura, aunque está llena de bendiciones y de gozos y de momentos de plena felicidad, porque estamos sirviendo al mejor de los jefes, que es Jesucristo. Pero qué triste una persona que sea sacerdote para destruir la fe de otros. Dos cosas yo te diría. Primero que todo, ora por él, para que él pueda de verdad ser un instrumento en las manos de Dios y llevar a muchas almas, que es lo que Dios quiere, a una relación más íntima con ese que es el sumo sacerdote, que es Jesucristo. Y segundo, yo sí te pido por caridad que tú, y si es posible unas cuantas personas más de tu parroquia, vayan a ver a tu obispo y le comuniquen lo que este sacerdote está haciendo. Tal vez en su amargura, su depresión, su vacío, su soledad, pues haya caído en una inercia espiritual y necesita ayuda. Y nadie mejor que el obispo para dársela en su momento de necesidad. Oremos mucho por nuestros sacerdotes, hermanos.
y sobre todo por la santidad de todos y cada uno de nosotros que tanto lo necesitamos. Quiero decirles que este próximo viernes 27, con el favor de Dios, y sábado 28 de este mes de marzo, voy a estar con el favor de Dios en Houston, en la diócesis de Houston. Y para más información, por favor, comuníquense con Gerardo Salazar al teléfono área 713-741-8798. Repito, 713-741-8798. Espero ustedes que están en el área de Houston, pues los ver por allá. Y también pues una cena maravillosa, exquisita, y no solamente la parte material, la parte física que va a estar muy sabrosa, pero también la parte espiritual, el banquete espiritual que vamos a compartir. Este servidor va a estar allá en Fresno, California, el sábado 11 de abril. Y para más información, por favor, comuníquense con la señora Carmen Benítez al teléfono 559-779-6592. Repito, área 559-779-6592, o con Patricia al teléfono 559-761-3209. Y también quiero invitarles para que apunten en sus calendarios los eventos de Mensaje en Dallas, Texas, Gran Cruzada Familiar 2015. El primero de los eventos va a ser para papá y mamá el día 2 de mayo. Así que en pleno center, no se lo pierdan. Después el segundo, el apoteósico, poderoso, Sábado de Milagros, que va a ser en el Allen Center. Y el tercero, Jóvenes en Construcción, en pleno center también, va a ser el 21 de noviembre. Para más información, por favor, comuníquense con el teléfono de mensaje en Dallas, Texas, al número área 214-527-4839. Repito, área 214-527-4839, o al teléfono área 469-478-5629. 469-478-5629. Hermanas y hermanos, les invitamos para que sean miembros de la página de Facebook de este servidor. Todo lo que tienen que hacer es ir a facebook.com/P. Pedro Núñez. Repito, facebook.com/P. Pedro Núñez, y constantemente estamos enviando palabras de aliento, palabras de esperanza, meditaciones y mucho más. Y también les invitamos para que nos escriban y pues nos presenten sus preguntas, comentarios, etcétera. Háganlo por favor yendo a padrepedro@ewtn.com. padrepedro@ewtn.com. Les invitamos también para que mantengan en sus oraciones este ministerio EWTN, Radio Católica Mundial, y también les pedimos por su apoyo económico para que podamos seguir llevando a muchas casas como las de ustedes la santa palabra de Dios. Que el Señor vaya detrás de ustedes para que les proteja delante de ustedes, para que les guíe, y sobre ustedes para que les bendiga en superabundancia, especialmente en este tiempo de Santa Cuaresma. Cuenten con nuestras oraciones en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Hermanas y hermanos, vayan con Dios. Dios siempre irá con ustedes. Que pasen un día muy feliz y hasta el próximo miércoles. Dios mediante.